Nos dirigimos a contabilidad, movimientos contables, registro dinámico de transacciones. Podemos ingresar también a esta ventana mediante el acceso directo F6. Por defecto se ubica en registro de compras y solo bastará pasar con la tecla Enter para realizar todo nuestro registro. En la primera lista determinaremos la moneda de la operación. Podemos cambiarlo con las flechas de nuestro teclado, de arriba o abajo. En voucher lo dejaremos con el código 04 y en el campo siguiente corresponde al número de comprobante. Se debe dejar vacío para que al grabar el sistema asigne un número correlativo. En caso se quiera digitar un código, también se puede realizar manualmente. El periodo para libros electrónicos es informativo. En el campo Operación se asignará el tipo de operación que registraremos. Escogeremos la primera opción, grabada, destino grabada. Para todo comprobante que tenga IGB, continuaremos en el campo siguiente. Digitaremos el RUC del proveedor. Si no existiese, se puede crear desde esta ventana aceptando las consultas del sistema. Podemos también consultar proveedores listando con la tecla F1. En documento colocaremos el código del comprobante. Puede ser numérico de SONAT o el alfabético de StarSoft. En serie el sistema autocompletará con ceros hacia la izquierda a fin de que la serie siempre tenga 4 dígitos para evitar inconsistencias con los libros electrónicos. De la misma forma, en el campo número se autocompletará hasta que tenga 8 dígitos, solo para los documentos factura y boleta de venta. Luego colocaremos la fecha de emisión del comprobante y la fecha de vencimiento si fuera recibos de servicio. El tipo de conversión de tipo de cambio, que por defecto está en venta, y lista por defecto el tipo de cambio de SONAT cargado en la tabla. En caso quisiéramos usar otro tipo de cambio especial, colocaremos ESP para que nos permita digitar el tipo de cambio. Registramos la glosa de la compra y presionamos la tecla Enter o Intro. Cuando se seleccione cancelación automática, podemos activarlo con la barra espaciadora de nuestro teclado si queremos que se genere su cancelación por caja chica en el subdiario 02 caja egresos con la cuenta 101. Si no es una compra por caja, lo dejamos sin selección. En el casillero de cuenta con Enter o F1 listaremos el mantenimiento para buscar la cuenta contable a utilizar. Si esta cuenta está configurada en el plan de cuentas con centro de costos, se habilitará el casillero y solicitará el código que listaremos también con F1. Luego en importe colocaremos la base imponible y presionaremos Enter hasta que se generen los asientos. Automáticamente se generarán la 40 y 42 con los destinos configurados. Se posiciona de forma automática para grabar. Si presionamos un Enter más, se guardaría. Pero en caso quisiéramos seguir digitando, presionamos la tecla más del teclado y se volverá al casillero de cuenta para agregar, en caso haya un importe inafecto. Por lo tanto, volveremos a digitar la cuenta, digitaremos su centro de costos, colocaremos el importe inafecto y al presionar Enter, la pantalla se posicionará en el casillero no grabado, en el cual activaremos con la barra espaciadora del teclado o mouse, esto a fin de que no sume el IGB, y daremos Enter hasta que el asiento lo genere. Verificaremos que el IGB no se movió y solo aumentó en el importe total. Así se registrarán documentos que tengan en un mismo comprobante importes grabados y no grabados. Para editar una línea del registro, podemos posicionarnos directamente en el casillero de la cuenta de origen. Si cambiamos el importe, se actualizará el IGB. Si está afecto, al igual que el total, a fin de que el asiento siempre esté cuadrado. Si quisiéramos eliminar una línea, seleccionaremos la línea desde la columna secuencia y presionaremos la tecla suprimir. Y si queremos guardar este asiento contable como una plantilla para usarlo en un futuro, hacemos clic en el icono de estrella, que es para agregar favoritos.
Le ponemos un nombre a la plantilla y aceptamos. Luego procederemos a grabar. Así en el siguiente mes o comprobante solo nos posicionaremos en el menú Favoritos, seleccionaremos la plantilla y lo usaremos, cambiando solo los datos necesarios y volvemos a grabarlo para crear un nuevo asiento de compras. En caso no hayamos guardado una plantilla favorita para usarlo, podemos también copiar asientos registrados con la opción Replicar asientos. Buscaremos el proveedor y seleccionaremos el asiento de ese proveedor que queremos copiar. Tendremos una vista previa de cómo está conformado ese asiento. Una vez escogido, haremos clic en Replicar plantilla, aceptamos y cambiamos solo los datos necesarios y grabaremos para crear un nuevo asiento de compras. Para visualizar un comprobante registrado, nos posicionaremos en el menú Listado de movimientos. Seleccionaremos nuestro comprobante. Podemos editarlo, imprimir el asiento contable, verlo en el registro de compras, como también eliminarlo. En caso vamos a registrar un asiento más elaborado, utilizaremos la ventana Comprobantes, al cual accederemos desde Contabilidad, Movimientos contables, Comprobantes, Compras y en Cuenta escogeremos el tipo de moneda que registraremos. Haremos clic en Nuevo y continuaremos registrando presionando la tecla Enter. En la consulta de numeración automática haremos clic en Sí para que el sistema coloque el correlativo automático y en No si nosotros vamos a digitarlo manualmente. La primera fecha corresponde a la fecha de registro, el cual se puede quedar con la fecha del día. El periodo PLE nos indica como informativo en qué mes estamos registrando. En proveedor registraremos el RUC y en documento, en el primer casillero, el tipo de documento, en alfabético. Seguido la serie y el número. Aquí el sistema no autocompleta con 0, por lo tanto deberá tener mucho cuidado de registrar correctamente la serie con 4 dígitos y la numeración de no pasarse de 8. En fecha de documento registraremos la fecha de emisión del comprobante y en fecha de pago será la fecha de vencimiento en caso sea un recibo de servicio. Colocaremos el importe del IGB, la tasa no la cambiaremos y registraremos el total del documento. Al presionar Enter, el sistema nos mostrará una ventanita indicando cuál es la base imponible que le corresponde según el IGB y total registrado. Si hubiera diferencias, el sistema automáticamente lo tomará como inafecto. Verificaremos el tipo de cambio, registraremos la glosa y en destino verificaremos que quede con el código 001, operaciones grabadas con IGB. Grabaremos la cabecera y se generará de forma automática las cuentas de IGB y total. Y con nuevo registraremos más cuentas. Para cuadrar el asiento contable, aquí el sistema da la opción de registrar el importe en las columnas debe o haber, para que se puedan armar cualquier tipo de asiento contable que tenga más detalle, más personalizado, que cada empresa pueda tener de forma diferente o exclusiva en sus asientos. Una vez llenado, grabaremos y cuando en la sección diferencia quede en 0, podremos salir y verificar el asiento y no habrá necesidad de volver a grabar. Solo saldremos para continuar registrando. Por lo tanto, el registro dinámico es un registro en el cual podemos hacer operaciones básicas de forma muy rápida y en el registro por movimientos, operaciones que no sean tan sencillas y que tengan más asientos o más detalles de asientos y uno tenga que escogerle los campos del debe y el haber. Nos dirigimos a Contabilidad, Movimientos contables, Registro dinámico de transacciones. Podemos ingresar también a esta ventana mediante el acceso directo F6. Por defecto se ubica en Registro de compras y solo bastará pasar con la tecla Enter para realizar todo nuestro registro. Determinamos la moneda de la operación,
Continuamos con la tecla Enter, en el voucher lo dejamos con el código 04 y en el campo siguiente corresponde el número de comprobante. Y en el campo Operación se asignará el tipo de operación que registraremos. Escogeremos la última opción, no grabada, para todo comprobante que no le corresponde IGB. Continuaremos con el campo siguiente, digitaremos el RUC del proveedor. Si no existiera, se puede crear desde esta ventana aceptando las consultas del sistema y traerá los datos del RUC y grabaremos. Podemos también consultar el proveedor listando con la tecla F1. En documentos colocaremos el código del comprobante. Puede ser el numérico de SUNAT o el alfabético de StarSoft. En serie, el sistema autocompletará con ceros hacia la izquierda a fin de que la serie siempre tenga 4 dígitos para evitar inconsistencias en los libros electrónicos. De la misma forma, en el campo número se autocompletará hasta que se tenga 8 dígitos, solo para los documentos, factura y boleta de venta. Luego colocaremos la fecha de emisión del comprobante, el tipo de conversión de cambio, por defecto está en venta, y lista por defecto el tipo de cambio de SUNAT cargado en nuestra tabla. En caso quisiéramos usar otro tipo de cambio especial, colocaremos ESP para que nos permita digitar el tipo de cambio. Registramos la glosa de la compra y presionamos la tecla Enter o Intro. Cuando se seleccione cancelación automática, podemos activarlo con la barra espaciadora si queremos que se genere su cancelación por caja chica en el subdiario 02 caja egresos con la cuenta 101. Si no es una compra por caja, lo dejamos sin selección. En el casillero de cuenta con Enter listaremos el mantenimiento para buscar la cuenta contable a utilizar. Si esta cuenta está configurada en el plan de cuentas con centro de costos, se habilitará el casillero y solicitará el código que listaremos con F1. Luego en importe colocaremos la base imponible y presionaremos Enter hasta que se generen los asientos automáticamente. Se posiciona de forma automática para grabar. Para visualizar un comprobante registrado, nos posicionamos en el menú Listado de movimientos, seleccionamos nuestro comprobante. Podemos editarlo, imprimir el asiento contable, verlo en el registro de compras, como también eliminarlo. Nos dirigimos a Contabilidad, Movimientos Contables, Registro Dinámico de Transacciones o F6. Registraremos nuestra compra de forma normal como hemos visto en videos anteriores. La diferencia estará en que antes de grabar llenaremos los datos de nuestra detracción en la ventana de Spot, en la que en tipo de operación con F1 consultaremos los tipos existentes, tal como lo indica SUNAT. Luego de dar Enter o aceptar en el campo Código de bien o servicio, con F1 o doble clic, también escogeremos los códigos según la tabla de detracciones, el cual podemos dar mantenimiento desde tributación, detracciones, mantenimiento de detracciones, para el caso que quisiéramos actualizar tasas o agregar nuevas detracciones. Escogemos nuestro código de bien o servicio. La tasa se visualiza por defecto según lo registrado en el mantenimiento y digitaremos el número de constancia de pago de detracción, seguido de la fecha de pago. Con esto estará llenado los campos obligatorios, pero también tienen el casillero de importe de pago en soles de forma referencial para una consulta posterior del comprobante. Para los que registran sus operaciones de compras por el registro de movimientos, tendrán que darle clic en el check de detracción, el cual habilitará un botón de 3 puntos en la que haremos clic y allí registraremos la misma información del tipo de operación, código de detracción, número de constancia en documento y la fecha de pago. Con estos datos llenados en nuestro comprobante podremos dirigirnos a SUNAT, Libros y Registros SUNAT, Reporte de Compras 8.1 y escogeremos uno de los formatos del sistema. El más básico es el modelo 4.
Haremos clic en reporte y visualizaremos que nuestro comprobante ya tiene registrado los datos de la referencia del pago de detracción en las columnas correspondientes de su registro de compras. Por lo tanto, si en este registro se visualiza, también se generará para su registro electrónico del PLE. Nos dirigimos a Contabilidad, Movimientos Contables, Registro Dinámico de Transacciones o F6. Registraremos nuestra compra de forma normal como hemos visto en videos anteriores. La diferencia estará en que antes de grabar llenaremos los datos de nuestra detracción en la ventana Spot, en la que en tipo de operación con F1 consultaremos los tipos existentes, tal como lo indica SUNAT. Luego de dar Enter o Aceptar en el campo Código de bien o servicio con F1 o doble clic, también escogeremos los códigos según la tabla de detracciones y escogeremos nuestro código de bien o servicio. La tasa se visualiza por defecto, según lo registrado en el mantenimiento. Los demás campos los dejaremos vacíos. Esta anotación nos servirá para identificar las detracciones por pagar y visualizarlos en otra ventana de pago masivo. Si registran sus operaciones de compras por el registro de movimientos, tendrán que dar clic en el check de detracción, el cual habilitará un botón de 3 puntos que haremos clic y allí registraremos de la misma forma el tipo de operación y código de detracción, dejando los demás campos vacíos. A fin de mes o cuando necesitemos realizar el pago masivo, nos dirigimos a Tributación, Detracciones, en la cual podemos actualizar los porcentajes de detracción en la opción Mantenimiento de detracciones o generar el archivo para pago en la opción Depósito masivo de detracciones. Esta ventana listará todos los comprobantes que tengan llenado el casillero Spot en sus compras. Identificará a las que faltan pagar cuando el número y fecha de detracción se encuentre vacío. Para llenar el archivo de texto para importar a la SUNAT mediante la clave SOL, deberá marcar los documentos y hacer clic en el botón Generar TXT. Buscan la ubicación a guardar el archivo y aceptan. Por defecto, todos los comprobantes con detracción generada desaparecerán de la ventana de detracciones por pagar. En esta ventana, además, podremos actualizar de forma masiva las constancias de detracción de nuestros comprobantes para no estar entrando a cada asiento. Para visualizar las detracciones pagadas, haremos clic en el casillero inferior izquierdo para marcarlo y aparecerán nuestras detracciones. Aquí manualmente nos posicionaremos al casillero de número de detracción y registraremos uno por uno. El sistema también nos da la opción de copiar el registro a toda la columna, como en la fecha de pago. Una vez concluido, haremos clic en Guardar y Contabilizar pago, el cual abrirá una ventana para generar un asiento contable del pago masivo directamente, llenando los datos solicitados. Este asiento del pago masivo de detracción solo se puede visualizar o editar mediante comprobantes o F4 y para eliminarlo solo se puede realizar desde el depósito masivo de detracciones en la opción Deshacer pago. Esta ventana es la única que nos permite generar reportes de las detracciones existentes, generadas o no generadas mediante el botón Reportes, siempre y cuando se haya usado esta ventana y se haya registrado los datos en el casillero Spot de sus registros contables. Con estos datos llenados en nuestros comprobantes podremos dirigirnos a SUNAT, Libros y Registros SUNAT, Reportes, Registro de Compras 8.1 y escogeremos uno de los formatos del sistema, por ejemplo el modelo 4. Haremos clic en Reporte y visualizaremos que nuestro comprobante ya tiene registrado los datos de la referencia del pago de detracción en las columnas correspondientes de su registro de compras. Por lo tanto, si en este registro se visualiza, también se generará para su registro electrónico del PLE. Para registrar una compra de importación debemos tener consideraciones desde la creación del anexo del proveedor del extranjero. Por no tener RUC, estos proveedores podemos crearlos con cualquier código de identificación. En tipo de persona será el 03, persona no domiciliada. Tipo de documento es 0.
otros tipos de documento. Podemos copiar el código en número de documento. En descripción debe ir su nombre y tendremos que colocar su nacionalidad e indicar el país para identificar el convenio de doble imposición, lo que lo solicita los libros electrónicos. Si esto falta, habrá errores en la validación. Ya una vez teniendo nuestro proveedor creado, nos dirigimos con F6 al registro dinámico de transacciones. Seleccionamos nuestra moneda, la operación en no grabada, en proveedor buscaremos con F1 el código creado y en documento colocaremos 91 o el código en alfabético de comprobante no domiciliado. Este dato es importante ya que este documento es el que valida para que se visualice en el registro 8.2 de sus libros electrónicos. Colocaremos la serie y número si tuviera, la fecha de emisión y o de vencimiento y la glosa. De forma automática se posicionará en el casillero del sustento del crédito fiscal, el cual es obligatorio llenar. El campo documento corresponde para referenciar, por ejemplo, si esta compra de importación está relacionada a una DUA, por lo que buscaremos este documento PU. Colocaremos el número de la aduana y en el otro casillero el número. Luego la fecha del cual se tomará el año de la DUA. Y finalmente el tipo de renta que corresponde esta compra. Si fuera una compra de un no domiciliado que no está referenciado a una DUA, solo será obligatorio llenar el casillero tipo de renta. Lo demás lo pueden dejar vacío. En caso faltara tipo de renta, el PLE tendrá errores en la validación. Continuaremos registrando la cuenta contable y el importe hasta grabar. Para los usuarios que registren por el acceso directo F4, el registro se diferenciará en el registro de comprobante, que será en letras, para comprobante no domiciliado. Colocaremos la serie o número en monto de IGB, lo dejaremos vacío, solo colocaremos el total. Llegaremos hasta la glosa, el cual digitaremos y en destino de la operación debe estar el código 004, operación no grabada. Luego nos aparecerá una ventana para digitar el documento que sustente el crédito fiscal también, al igual que en el dinámico. Habrá que referenciar en caso esta importación tenga una DUA, el cual su número de documento es PU, póliza única de importación. Colocarán el número de la aduana y seguido el año y número de importación, la fecha y tipo de renta que corresponde esta compra. En caso no tenga DUA a relacionar, solo se actualizará el campo tipo de renta, el cual es obligatorio para el libro electrónico 8.2. Aceptamos y podremos continuar nuestro registro digitando nuestra cuenta contable de compra hasta grabar y una vez cuadrado, salir. Verificaremos en nuestro registro de compras desde SUNAT, libros y registros SUNAT en el modelo 4, filtrando por tipo de documento que nuestras facturas de importación se generan en el casillero no grabado, asimismo en el libro electrónico de SUNAT 8.2. Después de generarla, aceptamos la visualización del libro electrónico en Excel y verificaremos que también se encuentran registrados. Para registrar una DUA lo haremos desde Contabilidad, Movimientos Contables, Comprobantes o F4. Nos situamos en Compras, escogeremos la moneda de operación, hacemos clic en Nuevo y digitaremos como una compra normal hasta llegar al proveedor, en la cual colocaremos el RUC de SUNAT, el documento de DUA, que es PU, póliza única de importación, y en el siguiente casillero registraremos el código de la aduana, si es terrestre, marítimo o aéreo, el año y el número de la fecha de la DUA, el importe del IGB y el total de la DUA, incluyendo impuestos e inafectos. El sistema nos mostrará una ventana indicando el total de los inafectos y luego activaremos con check el casillero importación, el cual nos pedirá los datos del derecho, que es el ad valorem. Nuevamente indicar el IGB grabado de la DUA y en inafecto registraremos demás importes que se incluyan en la DUA diferentes de los dos registrados. Esto para que solo realice el asiento por estos importes contables y no duplique la base imponible que estará registrado con otros comprobantes.
aceptamos en destino de la operación, se quedará en 001, operación grabada, y continuaremos hasta grabar. Se generará de forma automática nuestro asiento de IGB por pagar y el total solo por los importes del ad valorem e inafectos. Y haciendo clic en nuevo buscaremos la cuenta que le corresponde a estos valores y grabaremos. Así el sistema, al generar el registro de compras desde SUNAT, libros y registros SUNAT en el modelo 4, filtrando por tipo de documento, visualizaremos que nuestra DUA se genera completo para el efecto del registro, con su base imponible total para cuadrar el IGB en su registro de compras. Pero a modo de diario no duplica esta base imponible, solo se genera el asiento por el IGB y tributos. No hay que hacer ningún asiento adicional de forma manual. Para el caso de compras que tienen destino de IGB grabado y no grabado y se realiza el prorrateo del IGB, ingresaremos al registro dinámico de transacciones. Registraremos los datos como una compra normal hasta avanzar al campo operación y seleccionaremos la línea grabado destino mixto. Al seleccionar esta operación, inmediatamente al costado aparecerá un casillero con porcentaje, el cual deberá ser llenado para aplicar este porcentaje a la parte grabada. Ese porcentaje se determina según lo indicado en el reglamento del IGB artículo 6, numeral 6.2 del IGB. Continuaremos llenando todos los campos como el tipo de documento, fecha de tipo de cambio y glosa. Seleccionaremos nuestra cuenta de compra, luego de teclear Enter 2 veces se generarán las cuentas contables, en la que visualizaremos que se crearon 2 líneas del impuesto. En la cuenta 40 solo la parte afecta del IGB y en la cuenta 64 la parte no grabada del IGB. Sin embargo, estas dos cuentas suman el 18%. Este registro visualizaremos en el registro de compras desde SUNAT, libros y registros SUNAT en el modelo 1. Filtrando por tipo de documento, visualizaremos que nuestro documento se genera en 2 columnas, por la parte grabada y por la parte no grabada. Para los que registran documentos por comprobantes de acceso directo F4, el registro será también igual que una compra grabada normal y haciendo la diferencia en la opción operación, en la cual consignaremos el código 002, operación grabada destino mixto, el cual después de presionar el botón grabar nos solicitará también el porcentaje a asignar para afectarle al 18% del IGB. Luego al grabar se generarán los asientos por pagar. Luego continuaremos registrando nuestra cuenta de compras. El sistema tiene también un proceso para que se pueda recalcular el porcentaje grabado de estas operaciones mixtas de forma masiva para todas las operaciones. Se encuentra en tributación, reproceso de operaciones mixtas, el cual solo digitaremos el nuevo porcentaje a afectar y al aceptar actualizará nuestros comprobantes con operación mixta para la parte grabada, el cual podremos verificarlo en nuestro registro de compras. Para el caso de compras que tienen destino de IGB no grabado, ingresamos al registro dinámico de transacciones, registraremos los datos como una compra normal hasta avanzar al campo operación y seleccionaremos la línea grabada destino no grabada. Al seleccionar esta operación continuaremos llenando todos los campos como tipo de documento, fecha, tipo de cambio y glosa. Seleccionaremos nuestra cuenta de compra, luego de teclear Enter 2 veces se generarán las cuentas contables, en la que visualizaremos que se creó nuestra cuenta por pagar y en la cuenta 64 el porcentaje del IGB. Al no estar grabada no se genera en la cuenta 40. Este registro lo visualizaremos en el registro de compras desde SUNAT, libros y registros SUNAT en el modelo 1. Filtrando por tipo de documento y visualizaremos que nuestro documento se genera en la columna de adquisiciones grabadas destinadas a operaciones no grabadas. Para los que registran documentos por comprobantes de acceso directo F4,
El registro será también igual que una compra grabada normal, haciendo la diferencia en la opción Operación, en la cual consignaremos el código 003, Operación grabada, destino no grabada, el cual después de presionar el botón Grabar se generará, al igual que en el registro dinámico, el IGB en la cuenta 64. Y con Nuevo continuaremos registrando nuestra cuenta de compra. Esta cuenta de gasto del IGB la podemos configurar en base de datos, tablas generales, conceptos generales, y buscaremos el concepto de IGB que nos da derecho a crédito fiscal, el cual al editar en contenido se ha configurado cuál es la cuenta de gasto automática para que se genere al momento de registrar las operaciones grabadas con destino no grabadas. Para registrar otros tributos en compras, con F6 nos dirigimos al registro dinámico de transacciones, registramos nuestra compra como una operación no grabada, indicando el RUC del proveedor, documento, fecha y glosa. Buscaremos nuestra cuenta contable, que para este ejemplo realizaremos uno de regalías. Colocaremos el centro de costo, el importe, y luego de generarse el asiento volveremos a buscar la cuenta del tributo. En el casillero Importe escogeremos la opción Otros tributos. Luego digitaremos el importe, continuaremos con Enter y verificaremos que la línea se generó. Procederemos a grabar y en registro de compras desde SUNAT en el modelo 4 verificaremos que se muestra el asiento con el tributo en la columna Otros tributos y cargos. Para registrarlo por la ventana Comprobantes desde acceso F4, es necesario configurar primero en base de datos, tablas generales, conceptos generales, el concepto Otros tributos, en el cual al darle editar colocaremos a qué cuenta contable por defecto va a generarse. Para este ejemplo le colocaré una cuenta de regalías y en el concepto Otros editaremos y en contenido le colocaremos verdadero. Luego presionamos F12 y regresamos para que se actualicen los cambios y podremos ingresar a nuestra ventana del registro y verificaremos que se ha aumentado un casillero de otros tributos en la que registraremos ese dato del tributo que debe figurar en nuestro registro de compras. Al registrarlo y continuar llenando la información teniendo en cuenta que es una operación no grabada, debe estar con código 004. Verificaremos que de forma automática se generarán la cuenta del tributo por pagar para registrar luego nuestra cuenta de gasto o compra que le corresponda. Esta información saldrá también en el registro de compras con el tributo en la columna de Otros tributos y cargos. Nos dirigimos al registro dinámico de transacciones con la tecla F6. Por defecto se ubica en compras. Se registrará todos los campos como una compra normal de operación grabada, destino grabada. La diferencia estará que al colocar en documento el código de nota de crédito o débito, al concluir con el registro de la glosa, inmediatamente el cursor se posicionará en el casillero de documento de referencia, el cual tendremos que colocar el comprobante de pago que le dio origen, colocando su código en alfabético. En tipo de documento, por ejemplo, FT para lo que es un documento de referencia factura. Registraremos la serie y número de documento con sus dígitos completos y la fecha de emisión del comprobante de referencia. Luego de eso continuaremos registrando nuestra cuenta contable de compra hasta generar el asiento. Un dato adicional es que el tipo de cambio no jala del documento de referencia, sino de la fecha de emisión de la nota de crédito o débito. Para colocar el tipo de cambio del documento de la referencia, habría que colocar en la opción tipo de cambio el código especial y luego digitar el tipo de cambio manualmente de la fecha de emisión del documento de referencia. Este registro de nota de crédito débito en el registro de compras ya saldrá de forma automática en negativo y con los documentos de referencia en su columna correspondiente.